libro de Isaías, capítulo 51, el verso 13, dice: ¿y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mis manos te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. Eso es lo que hemos estado estudiando, lo importante de despertar a esa presencia de Dios en nuestra vida. Lo importante que es que tu conciencia llegue a esta dimensión. Lo importante es que tu conciencia se eleve a este nuevo nivel y tú puedas experimentar los beneficios que son incalculables de poder tener ese encuentro con Dios. Específicamente la semana pasada, y vaya conmigo ahora a Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. ¿Lo tiene todo el mundo? Fíjate lo que dice en el verso 9 en adelante. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El verso 12 fue el que enfatizamos la semana pasada cuando concluimos el servicio. Jehová, ¿qué dice la próxima palabra? Jehová que solo lo guió. Jehová solo lo guió, y después te da la razón por qué. Y con él no hubo Dios extraño. Lo que observamos la semana pasada es que cuando el hombre tiene un vivo deseo de experimentar la presencia de Dios, tiene que experimentar unos momentos de soledad. Pero cuando hablamos soledad, hablamos solo, que fue la frase que enfatizamos la semana pasada, o hace 2 o 3 semanas atrás, solo con Dios. Mira que está todo ahí, solo con Dios. Una vez más dilo, solo con Dios. Tú no puedes tener temor al momento de soledad. Es más, el momento de soledad es necesario para tú poder experimentar la presencia de Dios en tu vida en ciertas etapas. La Biblia dice en el libro de Isaías, cuando usted lo busca y lo estudia, uno de los versos que también enfatizamos, la palabra de Dios dice que si somos de Abraham, tenemos que tener la misma experiencia que Abraham tuvo. Y la experiencia que Abraham tuvo fue salir solo de casa de su padre y de su parentela y caminar solo por el desierto. Isaac tuvo que estar solo. Jacob tuvo que estar solo. Cristo tuvo que estar solo. Moisés, usted recuerda hace 2 o 3 semanas atrás cuando vimos ese verso que Dios le dijo a Moisés: sube acá arriba y asegúrate que no haya hombre abajo, ni que haya bestia, ni animal, nadie alrededor de la montaña. Esto lo vamos a hablar tú y yo solos. Porque cuando hablamos de soledad, hablamos solos con Dios. Tiene que haber ese deseo. Lamentablemente en muchas ocasiones en la iglesia, y no quiero extenderme mucho en el repaso, pero lamentablemente muchas veces los cristianos reemplazan su experiencia personal con Dios por la experiencia de la iglesia. Y tú tienes que entender que la experiencia de la iglesia complementa tu experiencia personal con Dios. Tú no puedes sostener toda una vida de éxito, de paz y de victoria únicamente con la experiencia congregacional. Y tampoco puedes sostener y obtener todo lo que Dios tiene para tu vida con una experiencia personal. Hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia para servirle a Dios.
Y es que en la iglesia tú no vienes a servirle a Dios. En la iglesia tú vienes a hacer muchas otras cosas, más allá que servirle, entre muchas, dice la Biblia, que aquí venimos a estimularnos los unos a los otros, a la fe. O sea que yo no tengo que venir aquí para alabar a Dios, porque tú puedes alabar a Dios en tu casa, en tu hogar, y es necesario que tú lo hagas en tu casa, en tu hogar, y que este sea el complemento. Son las dos cosas las que sostienen una vida llena de Dios, una vida que experimenta la presencia de Dios. Es necesaria esa experiencia personal. Y digo esto, es bien importante que usted lo entienda, porque cuando tú estás solo, tienes que entender que estás solo con Dios. Hay gente que no oran en su casa, no leen la Biblia en su casa, no estudian en su casa, y se preguntan por qué razón no estoy teniendo todo el éxito que yo quiero tener. Bien, pastor, si yo voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, bien fácil. Estás haciendo la mitad de la fórmula, estás cumpliendo con la mitad de los requisitos. Es necesario que tú tengas una experiencia con Dios en tu vida personal, y en ciertos momentos tú tienes que entender que va a pasar en tus momentos de soledad. Es más, las experiencias más grandes que yo personalmente he tenido con Dios es cuando más solo me he sentido. Lo más solo tú te sientes y no tienes para dónde buscar. Por eso Dios dice: llevé a Jacob por el desierto para que no hubiera Dios extraño. Yo lo guié solito, yo lo enseñé solito, yo lo guié solo, caminó conmigo solo, para que no hubiera Dios extraño. Cuando hay cosas raras en tu vida, cuando tu experiencia con Dios siempre es a través de la vida de otro. Pero cuando tú y Dios están solos, por eso es que Dios le dice ahí a Jacob: yo lo guié solo por el desierto. Yo lo guié solo por el desierto para que no hubiera, esa expresión de Deuteronomio 32, ese verso está poderoso, para que no hubiese Dios extraño. Todo lo que Dios quería hacer en el desierto cuando guió al pueblo de Israel por aquel desierto era que no hubiera Dios extraño en su vida. Aquello era un tiempo de purificación. ¿Sabes cuántos dioses le servían los egipcios? ¿Sabes a cuántos dioses adoraban los egipcios? ¿Sabes tú cuántos dioses los egipcios tenían? Y Dios quería purificar, porque si algo Dios es celoso. Por eso es que tú no puedes servirle a Dios y a las riquezas. Tienes que servirle a uno de los dos. Tú puedes servirle a Dios con las riquezas, pero no puedes servirle a Dios y a la riqueza. Porque la Biblia dice que amarás a uno y odiarás al otro. Dios no comparte su gloria y su espacio con nadie ni con nada. Por eso tú y yo tenemos que aprender en ciertos momentos de nuestra vida, solos, pero solos con Dios. Mi meta en esta noche es llevarte, después de 2 o 3 pensamientos, llevarte a un verso en específico que yo quiero que tú lo entiendas en un aspecto bien profundo espiritualmente. Aunque quizás parezca algo sencillo, lo que quisiera transmitir en esta noche a tu corazón trasciende la mentalidad tradicional de lo que quizás tú has oído en otras ocasiones. Y es mi deseo que tú puedas comprender esto bien interesante. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 12, una vez más. Génesis capítulo 12, y vuelvo y repito, hemos estado hablando acerca del tema pasión por la presencia de Dios. Tienes que demostrar pasión por la presencia de Dios. El deseo de Dios con el hombre fue siempre habitar con el hombre. Por eso cuando Dios hizo el huerto del Edén, Él no hizo el huerto del Edén para Adán. Adán cabía en el huerto del Edén porque era hecho a la imagen y semejanza de Dios.